Y hoy vamos a hablar de ese compromiso firme. Y la pregunta es, ¿cómo podemos mantener nosotros el compromiso firme en medio de Babilonia? En medio de lo que nos toca vivir, ¿cómo podemos mantenernos ante tanto ataque? Como hemos visto en estos domingos, esos intentos de asimilación, cómo han querido convertir el templo en un museo donde todas las ideas pesan y cuentan lo mismo. Luego hemos visto ese ataque precisamente a la identidad. El domingo pasado estábamos hablando de eso. Y la pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos firmes? Mantener ese compromiso firme en Babilonia. Y la verdad es que no es fácil. La verdad es que cometemos grandes errores cuando queremos hacerlo. Por eso a nosotros nos toca vivir, y lo hemos dicho así, a nosotros nos toca vivir una tensión santa. A veces lo decimos mal, a veces decimos es que tenemos que ser equilibrados. Y cuando decimos tenemos que ser equilibrados, como que queremos decir algo así como que está bien que seas cristiano, pero no te pases, ¿verdad? Cuando hablamos de ser equilibrados, como que a veces hablamos así. Pero eso no es lo que a nosotros nos toca vivir. A nosotros nos toca vivir una tensión santa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros no somos de este mundo, claramente, pero estamos en este mundo. Y es una tensión, es difícil de vivir, de caminar esto, porque usualmente cometemos errores en ambos lados, en ambos extremos de esa tensión. Un error puede ser que estemos tan separados que no tengamos ninguna influencia. Y ese lo cometemos, ¿verdad? Es que los cristianos, ¿qué tienen que andar haciendo ahí? Nosotros no nos tenemos que meter, nosotros ni toquemos eso es el mundo. Y nosotros nos extraemos, pero eso significa que no tenemos ninguna influencia, no hacemos ninguna diferencia. El otro error que podemos cometer es que estemos tan cercanos que seamos asimilados y que después tampoco presentamos ninguna diferencia. Somos exactamente lo mismo. Nuestra tensión santa es que nosotros no somos de este mundo, pero claramente estamos en este mundo. Ahora, algunos de ustedes los veo confundidos, así que lo quiero hacer mucho más práctico. Lo quiero hacer con ejemplos que escuchamos y que vemos vez tras vez. Nosotros recibimos aquí y hemos visto tantos casos de muchas de nuestras muchachas que se dedican al evangelismo, porque siguen trayendo novios y novios de allá afuera. ¿Es verdad que saben de lo que estoy hablando? No, pastor, pero es que yo creo, es que viera que es un muchacho tan bueno, pastor. Yo sé que él va a llegar a creer y siguen allá, ¿verdad? Y misioneras, pero no solamente quiero mal hablar de nuestras muchachas, de esos casos, porque yo les tengo que confesar. Yo le preguntaba a Rutita, le pedí el permiso hace más de una semana. Yo he estado pensando en esto bastante. A Rutita le pedí el permiso hace más de una semana de contar esta historia. Una de mis novias en secundaria. Sí, yo también de misionero. Déjenme contarles. Les cuento, pero es que ustedes van a andar contando después. Esta muchacha vivía en una ciudad de Estados Unidos y en esa ciudad, una ciudad conocida por la violencia y maras y ese tipo de cosas, y ella se había involucrado con gente muy mala y la verdad es que estaba en mucho peligro. Entonces la familia decide mandarla a Honduras para alejarla de todo eso, y la familia aquí dice, ¿dónde la mandamos? Entonces la meten en nuestras escuelas como para que nosotros la arreglemos, ¿verdad? Y es la muchacha nueva en mi clase. Y yo dije, aquí voy a llevar el evangelio, dije yo. Bueno, ¿cómo me fue a ustedes? Ok, ya se sabe, ¿verdad? La conclusión de la historia. Muchas gracias por ayudarme a predicar. Sí, a veces, o sea, no sabemos cómo navegar, cómo estar en este mundo sin ser de este mundo. Esa es la tensión santa que nosotros tenemos. Ahora, no es fácil. Cuando hablamos de equilibrio, yo creo que la imagen que tenemos en la cabeza de equilibrio es como quien se acuesta en una hamaca sin caerse, ¿verdad?
que solo es de estar quietecito y de no. Pero ese no es el tipo de equilibrio. Estamos hablando de una tensión santa. Yo no sé si ustedes han visto aquellos acróbatas de circo que tienen 3 cilindros y que encima de los 3 cilindros ponen una tabla y que se suben a la tabla sin caerse. Eso se llama tensión. Es un equilibrio, pero que no es descanso, es un equilibrio de tensión, de poder mantener. Y a nosotros nos pasa, nosotros tenemos que vivir entonces en este mundo sin estar en este mundo. Ahora, para dejar muy claro esto, nosotros tenemos que recordar qué es lo que Dios dice acerca de este mundo. Hay un versículo que todos ustedes se lo saben de memoria, que yo no sé por qué se nos olvida. Siempre hablamos, no, es que esa música es del mundo. No, es que eso es del mundo y yo no me mezclo con el mundo, ¿verdad? Tenemos aquella gran separación. Pero el versículo que todos ustedes se saben de memoria es Juan 3:16, que precisamente dice, porque de tal manera amó Dios a los cristianos. ¿No? Dice, porque de tal manera amó Dios a los de vida abundante solamente. ¿Cómo dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y ese mismo Hijo es el que nos envía a nosotros. Ese mismo Hijo es el que en Juan 17 dice, no te pido que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque Él ama al mundo. Él amó al mundo, Él envió a su Hijo y ahora es el Hijo orando por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos mantener nuestro compromiso firme? O para ponerlo de otra manera, ¿cómo podemos vivir en Babilonia sin que Babilonia viva en nosotros? ¿Cómo podemos vivir en Babilonia sin que Babilonia nos viva a nosotros? Y aquí son 3 consejos los que vamos a ver precisamente para mantener el compromiso firme. El primero es, recuerde quién es. Dígalo conmigo, recuerde quién es. El segundo es, rodéese de gente que le recuerde quién es. Dígalo conmigo, rodéese de gente que le recuerde quién es. Y el tercero, una clave importante, viva su fe en público. Vamos, digámoslo, viva su fe en público. Aquí están los 3 consejos que yo quiero enfatizar, que yo quiero que recordemos en esta hora. Daniel, lejos de su tierra, oraba cada día con la ventana abierta hacia Jerusalén. ¿Recuerda que examinamos eso hace 2 domingos? Estábamos hablando precisamente de eso. ¿Por qué lo hacía Daniel? Porque necesitaba recordar quién era él y a quién él le pertenecía. La cultura de Babilonia intentaba redefinirlo, intentaba darle un nuevo nombre, una nueva identidad, darle un nuevo set de valores. Pero Daniel en oración, Daniel leyendo la palabra, Daniel en comunión con Dios, hacía un reset. ¿Ustedes saben lo que es resetear algo? ¿Verdad? Cuando el equipo cuando la consola está que no quiere avanzar, que no quiere, porque hay demasiados procesos de ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el primer consejo? Resetéelo. Lo reseteamos ¿para qué? Para que quede otra vez claro con la información de base. Es lo mismo que necesitamos nosotros, resetearnos en ese tiempo a solas con Dios. Este siglo intenta conformarnos a nosotros a su imagen. Cada día mensajes, actitudes y presiones buscan decirnos quiénes somos y qué debemos de valorar. Y eso lo hemos estado hablando estos domingos. En la escuela nos sucede. Nuestros amigos, algunos grupos quieren decirnos, tenés que participar de esto, tenés que hacer lo otro. Si querés llevarte con nosotros, tenés que hacer esto. En la universidad se da toda esa presión. En la universidad se nos invita a nuevos estilos de vida.
Y usualmente ese es un ministerio al cual nosotros le prestamos mucha atención, porque a veces hemos tenido a nuestros jóvenes aquí, cuidados, congregándose con nosotros, también, tal vez en nuestras escuelas, y es hasta ese paso en la universidad donde salen y son expuestos quizás por primera vez al mundo, y el mundo quiere decirles quiénes son. Me gusta, hay algunos teólogos que hablan, que definen cómo las universidades son los instrumentos precisamente para la asimilación de las personas, para meterle cultura a las personas. Y nosotros lo podemos ver, yo lo puedo decir. Nosotros sabemos, hemos visto tantos casos, por ejemplo, solo como un ejemplo, de nuestra facultad de medicina. Y los que han pasado por la facultad de medicina o que tenemos a alguien cercano que ha pasado por la facultad de medicina, se sabe que en la facultad de medicina no solamente se enseña ciencia, no solamente se enseñan técnicas y procesos médicos, sino que hay toda una cultura de asimilación. Están las fiestas famosas, están los estilos de vida que se esperan en esta facultad de medicina, y es una invitación a ser asimilados. Y nosotros lo hemos visto, por eso muchos de nuestros jóvenes en la facultad de medicina es el tiempo cuando dicen: yo no puedo alejarme, yo tengo que congregarme, yo tengo que estar sirviendo, pastor, porque yo sé que si yo me alejo, que si yo me descuido, voy a terminar en otras cosas, voy a terminar en otro estilo de vida. ¿Por qué? Porque no solamente es mentira que solamente se enseña ciencia, se enseña tecnología, también se está queriendo enseñar, queriendo meter un estilo de vida. Lo mismo sucede, y cuántos nos han contado aquí cuando decide alguien involucrarse, poder servir al país, y lo hacemos a través de los partidos políticos, pero una vez entra una persona, rapidito el sistema quiere asimilarlo. Le dice: no, es que tenés que aprender cómo es que se hacen las cosas aquí. Para conseguir los votos tenemos que, ¿verdad? Y así empiezan a querer cambiarnos, a querer asimilarnos. Eso es lo que día a día está sucediendo, y por eso nosotros tenemos que estar claros quiénes nosotros somos. La oración, la palabra del Señor, el hacerle compañía a Dios nos recuerda: eres mío, eres amado, eres valioso, tienes propósito y tienes una misión. Y en el ejemplo maravilloso de Daniel, leemos desde el inicio, recuerdan aquella parte, dice: Daniel decidió no contaminarse. Y muchos hasta ahí escuchamos el versículo y eso es lo que se dice, ¿verdad? Nosotros no nos contaminamos, por eso yo no me llevo con esa persona. Nosotros no nos contaminamos, por eso yo no voy a ir a ese lugar. Nosotros no nos contaminamos y cualquier cosa para mantenernos distantes. Pero el ejemplo de Daniel y de sus amigos es que ellos no solamente no se mantuvieron distantes, ellos sobresalieron en ese lugar donde estaban, sobresalieron tanto que ellos, saliendo de la universidad, recibieron los mejores puestos. Daniel y sus amigos no se alejaron, pero sí decidieron no contaminarse. ¿De qué? De la comida de la mesa del rey y del vino. Ahora, ¿por qué enfatizo eso? Y me gusta que la palabra sea clara en ese ejemplo, porque muchos quieren decir que Daniel lo que rehusó es la dieta del rey, que no era igual a la dieta que Dios había puesto, pero la verdad es que no sabemos cuál era la dieta del rey. Pero parte de esas prohibiciones de la dieta, el vino no era parte de las prohibiciones de la dieta. Entonces Daniel decide no contaminarse, porque al parecer en esos banquetes, en esos espacios, en esas fiestas, o quizás en esos chonguengues, como diríamos nosotros, era donde se daba toda esa asimilación. Era donde su identidad más estaba siendo afectada. Y ahí es donde ellos deciden no contaminarse. Y me gusta que esto está muy relacionado a la identidad, porque podemos avanzar al ejemplo de Esdras.
Todos estos libros están conectados porque Daniel describe todo ese tiempo en el exilio y luego Esdras, Nehemías describen el regreso del exilio. Y ahora entonces quiero que me acompañen a Esdras, lo tenemos en pantalla, Esdras capítulo 2 en el verso 1. Dice, esta es la lista, verso 1, capítulo 2, verso 1. Esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. Entonces, así los que habían estado allá en Babilonia, como Daniel y sus amigos, ahora están regresando a Jerusalén. Y escuchen, porque ustedes ya conocen este personaje. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Y todo el capítulo es un listado de todas las personas, de todas las familias que están regresando. Pero llegamos al verso 61 y escuchen lo que sucede aquí. Dice, también regresaron 3 familias de sacerdotes, Abaía, Cos y Barzillai. Y escuchen esto, este Barzillai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzillai de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron. Así que no calificaron para servir como sacerdotes. Ahora, ¿por qué estoy trayendo este pasaje? Porque la misma raíz de esa palabra de no calificaron, esa expresión de no calificaron, es la misma raíz que usa Daniel para decir no contaminarse. Decidieron no contaminarse. Es como que estos, al perder su identidad, al perder su nombre, se habían contaminado y no calificaron para servir como sacerdotes. Su identidad había sido contaminada. Entonces no es estar alejado, sino es recordar quiénes somos. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Solo yo estoy emocionado de esto o se sienten regañados? ¿Están pensando en la facultad de medicina? ¿Qué pasó? Se me fueron, ok. Muy bien, vamos al segundo punto. El segundo punto es rodéese de gente que le recuerde quién es. Dígalo conmigo, rodéese de gente que le recuerde quién es. Daniel no estaba solo, Daniel tenía a Ananías, a Misael y a Azarías. Cuando llegó la prueba, no fue un yo, sino fue un nosotros su respuesta. Eso me llama la atención, cuando aquellos 3 son echados al horno, ellos no responden hablando de ellos mismos, de un yo, sino que lo mencionan en plural, en un nosotros. Dice, no necesitamos defendernos. El Dios a quien servimos puede salvarnos. Pero aunque no lo hiciera, jamás serviremos a tus dioses. Su respuesta, la fuerza, la firmeza de su fe está en ese nosotros. Y es que la fe se sostiene en comunidad. Dígalo conmigo, la fe se sostiene en comunidad. Lo que hacemos aquí es importantísimo. El domingo pasado hablábamos de Tim Keller, el pastor Tim Keller. Tim Keller decía que la iglesia es como una ciudad dentro de una ciudad. Y yo quiero que usted pueda ver a su alrededor, vea a los que tiene a su lado, vea a los que tiene atrás, enfrente, véanse bien. Y piense, imaginémonos entonces que somos aquí una ciudad que está dentro de otra ciudad. ¿Cuál es esa otra ciudad? En nuestro caso, Tegucigalpa. Para los que están siguiendo esta transmisión, usted va a decir dónde es esa ciudad, pero nosotros somos entonces una ciudad dentro de otra ciudad, esa comunidad alternativa que practica la hospitalidad, la generosidad, que practica la justicia, que habla la verdad en amor. Todos esos valores y principios del reino, nosotros los practicamos primero aquí entre nosotros y después los podemos vivir allá afuera.
Necesitamos amigos que nos animen en la fe, que nos recuerden la verdad de Dios cuando el mundo grita lo contrario, que se paren hombro a hombro con nosotros para defender lo que creemos y quiénes somos. Y por eso me gusta que estemos aquí juntos, que podamos conocernos. Y quiero decirlo, nuestro ministerio de jóvenes se llama, y ahora enfocado en los de secundaria, se llama Grupos de Vida y Convivencia. Y el lema de nuestro ministerio a los jóvenes es ni solos ni mal acompañados. Ni solos ni mal acompañados. Tenemos a los grupos de vida y convivencia de secundaria, tenemos a nuestros universitarios. Levanten la mano los universitarios. Con ganas, con ánimo. Universitarios, por favor. Denme un grito acá. Nuestros universitarios son clave en nuestro ministerio, lo llamamos U12. Tenemos a nuestros jóvenes profesionales, CEMAS. Levanten la mano. A los CEMAS no les pido que brinquen porque algunos ya tienen lesiones, ya les duele algo cuando de un salto. Entonces, a los CEMAS, los jóvenes los consideran los viejitos, pero no. Están jóvenes todavía nuestros CEMAS. Pero el punto es, nuestra fe se vive en comunidad, es importantísimo. Las relaciones que yo hice, las amistades que yo hice en nuestros grupos de vida y convivencia son amistades que me han durado toda la vida, que han sido de grandísima bendición para mí. Y ahí sí les puedo confesar también que esa misión sí me salió bien, porque yo misioné para traer a Rutita a nuestros grupos de vida y convivencia. Y de esa misión yo he sido el más beneficiado, completamente. Ella ya se congregaba con nosotros, pero no venía al grupo de jóvenes, así que yo me dediqué como misionero, iba a su casa todos los sábados en la tarde antes de GBC a invitarla. Algunos sábados me perdí porque me quedaba más hablando que invitándola a GBC, pero terminamos viniendo. Se convirtió en una líder de jóvenes excepcional, líder de muchos de ustedes, ¿verdad, José Rafael? Y yo he sido el más beneficiado. Y es que la santidad, hablamos mucho de la santidad en la iglesia, ¿verdad? La santidad no es un proyecto individualista, sino un proyecto comunitario. Dígalo conmigo, la santidad no es un proyecto individualista, sino un proyecto comunitario. Es que yo no puedo vivir el evangelio yo solo. Queremos decir y lo escuchamos, pero es que mi relación es con Dios, pastor. Yo con quien tengo problemas es con la iglesia. Pero es que no podemos vivir nuestra fe. Dice el apóstol Juan, dice, no podemos decir siquiera que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro prójimo. Difícil, complicado, si usted supiera, pastor, lo que me hizo, ¿verdad? Pero no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. La fe se manifiesta en comunidad y ahí es fortalecida. Muy bien, y lo último, el tercero y último que recordemos para mantener ese compromiso firme es: viva su fe en público. Dígalo conmigo, viva su fe en público. Esos agentes cristianos secretos no valen aquí. Lo que mantuvo a Daniel y a sus amigos es vivir su fe en público. Si ellos hubieran llegado y hubieran dicho, no, aquí tenemos que ser cautelosos. Aquí que nadie se dé cuenta que somos cristianos porque estamos en un lugar lejano. Vamos a correr peligro. Lo mejor, lo más sabio de hacer es quedarnos calladitos. No solamente hubieran posiblemente muerto también, su vida hubiera corrido el mismo peligro, sino que
no hubieran impactado el imperio de la manera que lo hicieron. Ese rey de Babilonia jamás hubiera conocido de nuestro Dios. Porque se hubieran quedado callados, hubiera sido lo más prudente y lo más sabio de hacer. Pero no, ellos vivieron su vida, vivieron su fe en público, no se escondieron. Y no solamente eso, ellos brillaron y deslumbraron al imperio más grande de su tiempo. Y yo quiero tomarme un tiempo para así decirles esto. Quiero pedirle a los jóvenes que me vean ahora mismo. Y yo quiero recordarles a ustedes, ustedes no están para ser de lo común. Ustedes no están para ser ordinarios. Ustedes están para ser extraordinarios. Ustedes están para brillar, ustedes están para deslumbrar en ese lugar, en esa carrera, en esa profesión donde Dios los lleve. Cierto, Daniel y sus amigos no es que buscaron problemas, pero tampoco ocultaron su fe. Ellos vivieron con integridad, con fidelidad y vivieron con sabiduría. Y aquí quiero hablar de algo más. Quiero hablar del remanente y lo que es el verdadero remanente. Porque a veces malentendemos esto. De hecho, yo quiero decir esto. ¿Qué se me hizo Ronnie Andrés? Yo quiero que te pongas en pie, Ronnie Andrés. Quiero que lo reconozcamos hoy. Quiero contarles que yo trabajé con Ronnie Andrés, yo trabajé toda esta serie juntos, todo lo que ustedes han visto visualmente, las participaciones en diferentes momentos, todo eso yo lo trabajé con Ronnie Andrés, porque yo quería que este mensaje alcanzara a los jóvenes, y aunque muchos de ustedes, en especial los mayores, todavía me ven como Eduardito y qué chiquito, pero es el pastorcito y está joven el pastorcito, así dicen ustedes. Está joven el pastor. Pero si ustedes le preguntan a estos muchachos, ¿estoy joven yo? ¿Ustedes? No, amén. Gracias por tu sinceridad. Claro que no. O sea, yo ya no. Entonces, trabajé con Ronnie Andrés toda esta serie para que el mensaje pudiera llegar, alcanzar a nuestras nuevas generaciones. Así que muchas gracias, Ronnie Andrés. Te bendecimos. Tomen asiento. Y una de las primeras propuestas que trabajábamos para la serie, para el nombre de la serie, era ponerle el remanente. Pero como malentendemos el término de remanente, usualmente pensamos en que aquel grupo aislado. El remanente es aquel que se alejó y que se quedó allá encerrado y que se mantuvo alejado. Ese es el remanente. No entendemos lo que el verdadero remanente es. Y por eso me gusta muchísimo el ejemplo del profeta Elías. ¿Ustedes recuerdan al profeta Elías? Entonces, todo aquel pueblo había sido asimilado y solo quedaba Elías como profeta del Dios verdadero. Y había en aquella tierra 300 profetas de Baal que aseguraban, que afirmaban que Baal era el verdadero Dios. Y entonces en aquel monte hacen una prueba. Y cuando empiezan a hacer aquella prueba, la prueba era tener un altar y que el Dios al cual adoraban consumiera aquella ofrenda del altar. Y empiezan los 300 sacerdotes de Baal, los 300 profetas empiezan a hacer y a gritar y a llamar a Baal, y empieza Elías a burlarse de ellos. Y les dice, tal vez es que no los escucha, tienen que gritar más fuerte, puede ser que Baal esté dormido o quizás ande en el baño, les dice. Y aquel Dios falso nunca respondió. Y luego es el turno de Elías. Y cuando es el turno de Elías, echa agua alrededor del altar, donde está la ofrenda, y sobre la ofrenda. Y desciende el fuego de Dios y consume absolutamente todo. Y en ese mismo lugar,
Y en ese mismo lugar elimina a los 300 profetas de Baal. Pero luego sale pensando, yo soy el único, nadie más queda, no hay ningún otro profeta de Dios en esta tierra. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos 11 de ese ejemplo de Elías. Está hablando precisamente del profeta Elías. En Romanos 11, en el verso 2, de 2 al 5, dice, el profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Pregunta Pablo. Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. El remanente son aquellos que continúan la misión de Dios, son aquellos que aunque toda la cultura haya cambiado a su alrededor, permanecen fieles por la gracia de Dios. Nosotros somos ese remanente. Y nuestro fundamento es este: nuestro Dios ciertamente nos salvará, como dijeron Daniel y sus amigos. Los ídolos de la cultura, esos diosesíos con pies de barro, no pueden sostenernos. Yo les quiero decir, si usted es estudiante, honre a Dios en sus estudios. Si es deportista, honre a Dios en la cancha. Si es profesional, sea excelente para la gloria de Dios. No es llamado a ser perfecto, la perfección nos la da Cristo por su sacrificio, pero sí somos llamados a ser auténticos y a mantener firmes nuestra identidad en Cristo. La cultura dice, insiste, si eres científico no puedes creer en Dios, si eres popular no puedes ser cristiano. Mentira. Daniel y sus amigos fueron los más inteligentes, los más capaces en Babilonia y permanecieron fieles a Dios. Hoy quiero pedirle a nuestros jóvenes que se pongan en pie. Los que están en este bloque, solamente nuestros jóvenes, pónganse en pie. Y los que están entre 10 y 30 años en todo el auditorio, porque yo sé que algunos se me han quedado, si se ponen en pie, todos los que están entre 10 y 30 años. Muy bien. Qué bueno verles, identificarles. Hemos querido bendecirles en este tiempo. Necesito su atención. Hemos querido bendecirles en este tiempo. Pero debemos recordarles que para mantenerse firmes, ustedes tienen que recordar quiénes son, rodearse de personas que les recuerden quiénes son y luego tienen que vivir esa fe en público. Eso de agentes secretos no funciona. También quiero recordarles que esta es su ciudad dentro de la ciudad donde Dios los ha puesto. Así que quiero pedirles por un momento, prestando atención, quiero pedirles que reciban del cielo lo siguiente. Yo quiero sembrar en ustedes una sospecha. La misma sospecha que el Espíritu Santo sembró en una joven adolescente, Esther, similar a Daniel y a sus amigos. Esther fue arrancada, fue llevada a otro reino. Fue preparada, fue puesta en esa escuela de diplomacia, en esa escuela de belleza. Pero a través de su primo Mardoqueo, el Espíritu Santo siembra la siguiente sospecha en ella y le pregunta: ¿quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Y yo les quiero hacer la misma
pregunta a ustedes, sembrar la misma duda. ¿Quién sabe si Dios los ha llamado, si Dios te ha llamado para un tiempo como este? En este reino, y me gusta que no es un reino con R mayúscula, no se está refiriendo al reino de los cielos. Es el reino con R minúscula, es la ciudad en donde Dios nos tiene, el lugar donde Dios nos tiene. Es traer la voluntad de Dios del cielo aquí a la tierra. Y ahora quiero invitarles a que puedan volverse hacia la congregación. Los que están en este grupo, si se pueden dar la vuelta, si pueden ver a la congregación, vean a su alrededor. Jóvenes, su misión comienza aquí. Sigan viendo a la congregación. Su misión comienza aquí. Esta es su ciudad dentro de la ciudad. Y yo quiero invitarles a que extiendan sus manos. Ustedes jóvenes, extiendan sus manos hacia la congregación, porque ustedes van a bendecir a su congregación. Ustedes van a bendecir esta tierra. Ustedes van a bendecir las relaciones que aquí tienen. Y a los que el Espíritu Santo esté moviendo, yo los invito a que ahora se muevan, puedan caminar, puedan acercarse a algún adulto de esta congregación para bendecirle, para hablarle una palabra del cielo, para orar por ellos, para declarar algo del cielo. Si tiene a su familia ahí cerca, puede acercarse y bendecir a su familia, pero declare con su boca. Misione ahora mismo dentro de este lugar, declarando lo que Dios tiene para esa vida. En el nombre poderoso de Jesús, puede moverse en libertad, puede avanzar. Vamos a dar un tiempo para que se muevan, para que bendigan, para que declaren bendición sobre esta su congregación. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor. Y todos los que quedan aquí, están bien, extiendan sus manos. Juntos vamos a bendecir a la congregación. Padre Celestial, gracias por este lugar que me has dado. Gracias por este lugar que me ha cuidado. Gracias por esta congregación donde yo me entreno en los valores del reino. Gracias, Espíritu Santo, porque me recuerdas que me has llamado para un momento como este, que me has traído a este lugar para un tiempo como este, para poder ser de bendición en este lugar. Yo bendigo a mi congregación, yo bendigo a esta familia, yo me comprometo a ser de bendición donde quiera que yo vaya, comenzando con este lugar. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor. Qué hermoso ver a estos jóvenes bendiciendo, ministrando a su congregación. Gracias, Padre Celestial. Qué privilegio el que nos das. Bendecimos este tiempo. Gracias, Señor. Y ahora, jóvenes, escúchenme con atención, todos los jóvenes. No se conformen a la cultura de este siglo. Recuerden quiénes son, hijos amados de Dios, llamados por nombre, con propósito y con misión. No caminen solos, busquen comunidad, rodéense de amigos que les recuerden la verdad, que oren con ustedes, que los animen a permanecer firmes en su fe y en su identidad. Y no escondan su fe, vivan con integridad, con excelencia, vivan con valentía, sean estudiantes, deportistas, profesionales, artistas, científicos que honran a Dios en todo lo que hacen. Y mantengan esta sospecha dentro de ustedes. Quizás Dios los ha puesto aquí para un tiempo como este, para una hora como esta. Abran sus ventanas a Jerusalén. Permanezcan junto al remanente y vivan su fe en público. Y confíen. Y confiesen esto conmigo. Digan así: el Dios que me llamó por nombre. Otra vez. Vamos, confesémoslo todos juntos. El Dios que me llamó por nombre me guardará en su nombre y me usará para su gloria en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén.